En teoría estaría grabando ya, ¿sí? Y está grabando también Teams. Si no llega a funcionar eh, la grabación de mi canal de YouTube, tenemos la grabación en Teams y no hay problema. Bueno, muy bien, muy felices Pascuas para todos, primero que nada. Espero que, espero que hayan tenido unas lindas raras, pero lindas Pascuas. Creo que me salió un cartel en la computadora, ahí está, que no me lo podía sacar de encima. Espero que hayan tenido unas muy lindas Pascuas, no sé si pudieron ver, les dejé un videito eh, eh, subido a mi canal de YouTube, les dejé chiquitito, cortito, pero muy sentido de bueno, nada, saludándoles las Pascuas eh, y hago un comentario, varios me dijeron que había muchos caballos, porque para los que no los vieron les cuento que muestra la parte de por allá, digamos, cambié el foco de la cámara, y de por acá y de por allá y qué sé yo. Se me ocurrió hacer algo distinto, porque siempre están como mirando esta parte de atrás, ¿no? Este, y, y bueno, se me ocurrió hacerlo como de esta manera y alguien me dijo que había muchos caballos arriba de mi escritorio, está en mi escritorio y dice que había muchos caballos y sí, soy un poco fanática de los caballos, sí, es verdad. Me medio risa el comentario. Así que bueno, nada. Así que muy felices Pascuas a todos. Me alegro que tengamos una buena presencia, quiere decir que nadie se nos empachó severamente de huevo. Chiquis, la semana que viene tenemos la entrega del trabajo práctico, ¿sí? ¿Dónde tendríamos que estar? Tendríamos que, más o menos, para la semana que viene, ¿sí? Pero me imagino que van a estar mucho con el trabajo práctico la semana que viene, ¿sí? Tendríamos que terminar de ver la carpeta 4. Chicos, pregunto, ¿alguien anda medio perdido con eso? No, a ver, estoy como la disyuntiva de no quiero repetir por ahí para los que ya están súper bien con este tema, pero por otro lado, me doy cuenta que por ahí, por la cantidad de respuestas que les dejé en los ejercicios, no estaría habiendo la cantidad de alumnos que usualmente hay. ¿No, profes? Buenísimo, gracias, Cami. ¿Sí? Les pido si pueden hacer los ejercicios, ¿sí? Que son formularios de Google. ¿Sí? Porque me parece que les va a ayudar mucho para retener los conceptos y a mí también me ayuda porque si bien vieron que yo no tomo lista, ¿sí? Porque la verdad es que no sabemos si alguien puede o no conectarse, si tiene el dispositivo, digo, no sería justo, digamos, ¿no? Tomar lista. Pero sí me pidieron si a través del formulario de Google quede un registro, digamos, de los que hicieron las actividades. Entonces, no me lo han pedido hasta ahora, pero si en algún momento me lo llegan a pedir, bueno, yo de ahí sacaría eventualmente los presentes. Por eso mi idea era que lo pudieran hacer con el celu. Y por eso también les grabé las clases en el celu para que ustedes puedan ver las clases, porque yo no sé si todos tienen disponibilidad de tener computadora. ¿Sí? A lo mejor, tienen algún hermano en el secundario o algo así, tienen que compartir ese recurso computadora con otras personas de su casa. Entonces yo lo pensé de ese lado, de poderles dejar las clases para que las puedan ver cuando las puedan ver, digamos, por lo menos las partes fundamentales de la clase y que puedan hacer con un formulario de Google algo que me parece a mí les sirve como para ver si lo recuerdan, para ejercitar un poco la recordación de algunos conceptos que pueden ser un poco extraños. Pregunto, ¿alguna duda de teoría que quieran que veamos? Yo con mucho gusto, si ustedes tienen ganas, quieren, podemos abrir la PPT y podemos mirar algún concepto. Pregunto, ¿algo que les haya llamado la atención, que les haya hecho ruido? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hasta acá venía como más fácil el tema. El 8 y el 9 de medición tienen algunas particularidades que, nada, puede llegar a ser un poco más difícil, digamos, ¿no? Y en este sentido me gustaría preguntarles si yo de la unidad de escalamiento no entendí la clasificación Q. Buenísimo, gracias Agustín. Ese tipo de preguntas era lo que yo quería ver. Sí, perfecto. Vamos a mirar entonces la clasificación. Un segundito que abro en mi compu.
la PPT la estoy abriendo y ahora se las comparto, así la miramos juntos y lo charlamos. ¿Sí? La misma PPT que ustedes van a encontrar o que ya encontraron en la clase. Un segundito. Tiki, tiki, tiki. Bueno, ahí se está abriendo y ahora vuelvo a Teams y les comparto. Vuelvo a Teams. Sirve hacer un mapa conceptual de la materia como en investigación 1. Bueno, me parece que es una herramienta muy buena el mapa conceptual en la medida que, porque, ¿qué me ayuda? Me ayuda como a orientarme, ¿no? En la medida que yo después pueda hacer como doble clics y poder abrir los conceptos. Yo les voy a compartir un mapa que hizo una de mis alumnas muy brillantes de esta materia. En breve futura profe también de la universidad, yo la he presentado y ya estuvo haciendo, digamos, las ponencias que hay que hacer y todo para avanzar con esta cuestión. La verdad es que ella trabajó armando unos mapas conceptuales, pero de la unidad 6, ¿sí? De la carpeta 6, que es la carpeta más difícil. Yo después se los voy a compartir porque ella me lo permitió hacer, jamás lo haría de otra manera. ¿Sí? Sirve, creo que es una elaboración personal. Como psicóloga, me gustó la pregunta de Luciano. O Jaime, no sé si Jaime o Luciano, ahora tengo un poco la duda. Bueno, la cuestión es que me parece que sirve en la medida que es una elaboración propia, ¿no? A veces, si no sería como un resumen, ¿no? Cuando uno lo arma. Ah, Luciana, perdón. Sí, ¿sabes qué? Todavía no tengo los apellidos. Con esto fue tan raro este cuatrimestre, esto de no tomar lista y qué sé yo. Pido disculpas, Lu. Es muy buena tu pregunta, sí, y tiene, la verdad que me parece que está bueno. El mapa conceptual es cuando yo lo armo, ¿no? Si no es como un resumen del otro, por más que tenga el formato del mapa conceptual. Porque el mapa conceptual me hace como acomodar las cosas en un determinado lugar. Por eso no soy quizás muy amiga de compartir otros mapas conceptuales. En el caso de este resumen, sí, porque está muy bien armado. ¿Sí? De vuelta, no lo hice yo y es más, después van a ver que todavía no se lo subí por un tema de que no se vuelvan locos, digamos, con las cosas, ¿no? Sino es como demasiada información, me parece. Pero, digamos, ella lo hizo muy bien y por eso lo comparto. Pero sí, claro, les puede servir. Incluso yo cuando era estudiante me armaba, antes del parcial, el día anterior del parcial, me armaba hojitas, así como esta, bueno, que la sigo usando, como verán, porque estaba arriba de mi escritorio. Hojitas con temas, tiki, 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 y me armaban mapas conceptuales. Una vez que yo a cada uno de esos temas podía como hacerle doble clic y ampliarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera era como que me daba la topografía del lugar. Me encantó, Lu, tu pregunta, muy buena. Sí. Sí, no te preocupes, sí, después de esto vamos al TP, sí, tranqui. Sí, 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 sí. Bueno, permiso, les comparto, entonces, les comparto acá. Esta es la unidad, la de medición y escalamiento, ¿sí? Vamos a tener algunos conceptos relacionados con qué es la medición, qué se puede medir, cómo, porque nosotros tenemos que lograr que estas variables, que son a veces un poco subjetivas, se puedan poner en una escala. Eso es lo que nosotros, o porque es mejor o peor, o lo prefiero más o no lo prefiero tanto como a otro producto, en las comparativas, en las no comparativas, donde el solito, el producto, por ejemplo, es medido, ¿sí?, en función de una escala. Eso es lo que yo voy a querer lograr y en función de esto, como les decía, se arma este gran cuadro de las escalas comparativas en las escalas. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que me preguntaban era esta, la escala de clasificación continua. Voy a ir un poquito para ese lugar. Y la verdad que vendría a ser esto, por lo menos si yo no entendí mal la pregunta, si no, por supuesto, me corrigen, ¿sí?
Y la verdad es que la idea es que la persona pueda ubicarse. Seguramente ustedes piensan en las distintas encuestas que han llenado a lo largo de su vida, ¿sí? Y seguramente van a encontrar en su memoria alguna escala parecida a esta que les estoy mostrando ahora. No sé si la de Wade, por ejemplo, me parece que es parecida a esta, ¿no? Con la idea de que vos ubiques a través de un continuo, ubiques dónde te sentís en función de una determinada variable, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Le puedo dejar como así solito y que más o menos la persona diga, bueno, si esta es la mitad y esta es la parte más, la parte menos, ¿no? Como que haga él solo el cálculo. Le puedo dar una escalita, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta escala continua tenga como un sentido, digamos, espacialmente numérico, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, me ubico acá, me ubico más cerca del 100, más cerca del 10, más cerca de algún lugar. Y también le puedo poner lo mismo, pero ponerle los niveles, ¿no? Porque el 10 es bueno o es malo, uno podría pensar. Vieron que en Alemania, por ejemplo, la nota 1 es re top, es como el 10 nuestro, ¿no? Hay países que tienen como invertida la escala, ¿no? Que vendría a ser como un handicap. Cuanto menos te equivoques, más cerca del 0 estás. Es medio raro para lo que es toda la escolarización nuestra, que fue siempre del 1 al 10, ¿no? Pero, por ejemplo, como les decía, en Alemania es al revés. Es como que te cuenta el error y no la parte que está bien en algún punto, ¿sí? O por lo menos tengo entendido que es así en Alemania. Sí. Y otra cosa que por ahí les quería contar, que les puede generar algún tema, si me permiten, después vamos al trabajo práctico, ¿eh? Tiene que ver con esto, que es evaluar escalas. ¿Qué son escalas? Bueno, nosotros las vamos a usar para el siguiente trabajo práctico y son formas de medir constructos, ¿sí? Yo no sé si eso está tan claro en el libro, pero por eso les puse la escala, vieron, de mi investigación de percepción de infidelidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo haces para medir la percepción de infidelidad? No hay otra forma que no sea a través de una escala, ¿sí? Y no puede ser cualquier escala. ¿Por qué? Porque si no sería como, ¿viste? La revista Para Ti, la de la revista Cosmopolitan, que dicen, ¿qué tan buen amigo sos? ¿No? Entonces, vos vas llenando con preguntas de la A, B y C, y cuando llega al final, bueno, si junta la A de la pregunta uno vale esto, la B, me acuerdo, no sé si se seguirán haciendo, me acuerdo cuando era adolescente, las hacíamos con una amiga que le encantaba ese tipo de escalas y siempre andaba buscando ese tipo de escalas dentro de las revistas. Miren, les cuento esto y me río. La cuestión es, ahora las demonizo y en ese momento nos encantaban cuando éramos adolescentes, estábamos los primeros años de secundario. ¿Sí? Y al final llegás a, sos un excelente amigo, bueno, tenés que revisar tus vínculos. Sí, perdón. ¿No? Hola, hola. Ay, perdón, no te escucho. Vuelvo a Teams a ver si hay alguna cosita. Eh, bueno, yo estaba contestando la pregunta de Tobías, ¿sí? No sé si alguien quería hablar. Ah, ahí está. No, era en el micrófono. Perfecto. Entonces, digamos, ¿qué es lo que divide, digamos, de la escala de una revista de estas eh, a una escala bien hecha? Justamente esta slide que les muestro acá, que tiene que ver con la confiabilidad, con la validez y con la capacidad de generalizar la escala, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, la confiabilidad tiene que ver con la medida en que cuando digamos generamos más resultados de esa escala que resulten consistentes. Les pongo un ejemplo. Me parece que es la parte más difícil de esta PPT. Les pongo un ejemplo. Supongamos, hay escalas, por ejemplo, en la vida real, para medir por ejemplo, el nivel de depresión. ¿Sí? La verdad es que si vos vas a un psicólogo y te dice, tenés depresión, vas a otro y te dice, no tenés depresión, y vas a un tercero y te dice, tenés más o menos depresión, ¿cómo que no sabes si tenés, no tenés o cómo es? ¿Sí? Entonces, la confiabilidad es esta cuestión, que si te mide este psicólogo o este psicólogo la depresión a través de esa escala, la idea es que te dé un resultado similar. ¿Sí? A eso o eso, digamos, va la confiabilidad. Hay distintas formas de medirlo, ¿sí? A través de la confiabilidad TRT, formas medidas
repetidas. Y después el tema de la consistencia interna. Y acá aparece esta palabrita que es medio difícil, que se llama alfa de Cronbach. ¿Qué es el alfa de Cronbach? Esto que tienen acá. Es un cálculo matemático cuyo resultado da de 0 a 1. De 0 a 1. ¿Sí? Cuanto más cerca del 1 estamos, mucho mejor. Ese artículo que yo les dejé, por ejemplo, tiene cuánto da el alfa de Cronbach de la escala de percepción de infidelidad. Es un numerito, un numerito matemático, que no importa qué es lo que hace. ¿Qué es lo importante para nosotros? Darnos cuenta que a través de ese numerito podemos saber si es confiable o no la escala. Y después hay otro concepto que es el de validez, ¿sí? Que tiene que ver con ver si realmente si estamos midiendo lo que nosotros decimos medir, ¿sí? Y esto ya es más complejo que lo anterior, ¿sí? Y acá hay validez de criterio, de contenido, de constructo, ¿sí? Esto ya se los dejo para leer, ¿sí? Confiabilidad y validez, pero fíjense esta cuestión. En el primero de los casos no es ni confiable ni válido, o sea, no sirve para nada, ¿sí? En el segundo de los casos tiene confiabilidad. Siempre da lo mismo, pero no validez, da cualquier cosa, ¿sí? Siempre le da a una persona que está depresiva, pero la persona no está depresiva. Un segundo nada más. Voy a matar a mis hijos y vuelvo. Gabriel, estuve en la clase. Guillermo. Perdón, acá volví. Y por último, en el tercero de los casos tenemos confiabilidad y tenemos validez, ¿sí? Y ese es el tercero de los casos, es el caso que nosotros buscamos. Ni el primero ni el segundo nos dan los resultados que nosotros necesitamos tener, ¿sí? Eso era un poquito lo que les quería contar, ¿sí? Vuelvo a Teams y les pido disculpas por el escandalete de mis hijos. Justo mi marido estaba en el supermercado y armaba un escándalo, ¿sí? Me hizo reír, Fede, sos un sol. ¿Reactivos y estímulos son lo mismo? Sí, sí. Son las frasecitas que ponemos. Vuelvo un cachito. Ya están todavía. Yo me había olvidado de compartirlo. Vuelvo un cachito a Likert. Ahí me estás preguntando por Likert. Sí, sí, sí. Vuelvo a Likert y les muestro. Acá. Estos serían los reactivos o los estímulos, ¿sí? Se le dice de las dos maneras, son las dos palabras técnicas para decirlo, así que perfecto, ¿sí? Y acá tenemos también los niveles de medición que les voy a mostrar un poquito más adelante en esta misma PPT. Acá, me parece que les va a servir mucho para cuando ustedes hagan la siguiente investigación, que todavía no vamos a hablar de ella para que no se mareen, ¿sí? Ahora hablamos del trabajo práctico a entregar la semana que viene, tranquis, ¿sí? Y acá tenemos las escalas, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de escalas, ¿sí? No, perdón, ¿esta era lo que les quería mostrar? No, esta no era, perdón. Acá, perdón. Acá, escalas de uso común en marketing. Esta me parece que está re buena como para que a lo mejor lo dejen en algún costadito de la computadora. Me parece que les puede servir. Que son para armar escalas de Likert. De actitud, de importancia, de satisfacción, de intención de compra y de frecuencia de compra. Una cosa muy importante. Les recomiendo poner 5 estímulos, 5 descriptores. No más de 5 descriptores y muchos estímulos o reactivos. No menos de 12 para que les quede bien armada la escala. Pero de eso después hablaremos. ¿Por qué no más de 5 descriptores? Porque el cerebro no puede manejar, si se acuerdan de comportamiento del consumidor, no puede manejar más de 5 estímulos a la vez. Así que bueno, por eso les recomiendo más que nada hacerlo de esta manera. Vuelvo a Teams. ¿No lo encontrás en los archivos? Te lo muestro, no te preocupes. Espérate, Espérate que voy a abrir Web Campus y ahora te lo muestro.
Vamos para acá. Ahí está abriendo Web Campus. Ven, está lenta la máquina, che. Ahí entramos. Ahora les voy a mostrar cómo lo ven ustedes. No puedo. Ah, ahí. Así lo vemos los profes. ¿Viste? ¿No? Un segundito que les tengo que compartir la vista de alumno, porque ya me di cuenta que si no, no lo van a poder ver. Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo llegamos? Vamos a los archivitos. Acá siempre tienen, acá está el mensajito que les había dejado de Pascua, ¿sí? Les subí algo que ahora les voy a mostrar, que es una rúbrica y algunas infografías para que ustedes puedan trabajar para el trabajo práctico, ¿sí? Y siempre les dejo informada las próximas clases, si hay alguna información útil. Siempre en esta parte de novedades les dejo estas cuestiones, ¿sí? Y en archivos tienen sus carpetitas. ¿Cómo encontrar esta en particular? En la carpetita 4, ¿sí? En la carpetita 4, acá está, medición y escalamiento, acá está el PDF que estuvimos viendo recién. Pasa que yo lo abrí de mi compu para hacerlo más rápido, ¿sí? Pero está ahí. Ya que andamos por acá, les muestro la unidad 5 de muestreo, sería lo próximo que vamos a ver, ¿sí? Es una unidad re cortita, tranqui, fácil. Después les voy a hacer algunos comentarios, pero cuando lleguemos por allá, de lo que me parece que les puede llegar a traer algún problema, que está en el video también, pero por si las dudas. Y lo que les quería mostrar acá. En información adicional, les queríamos mostrar las rúbricas. Esta rúbrica la preparó Caro. ¿Qué es una rúbrica? Es un elemento que permite como mostrarles una forma de corrección, digamos, que resulte como más transparente, ¿sí? La armamos con Caro. Es un elemento que se usa principalmente en lo que es, digamos, cuando vas a estudiar para docente te enseñan a hacer rúbricas, por ejemplo, ¿no? La idea es que haya rúbricas para cualquier trabajo práctico o cualquier devolución que uno espere del alumno. Y la idea es también mostrarles las rúbricas, por eso ahora la voy a abrir y la idea es mostrárselas para que, digamos, quede claro qué cosas, esperen que se las voy a compartir. Nosotros esperamos de ustedes. Esta la compartimos con Caro también. De hecho, ella, como les conté, fue ella que la armó. Todo el material que tenemos lo tenemos compartido, tanto con Caro como con Pablo, que es el otro profe de la materia. Acá está. Ahí está. ¿Sí? Y esta va a ser la rúbrica de corrección. Y la verdad se las quería mostrar hoy, digamos, para que ustedes sepan los criterios a tomar, ¿sí? Por ejemplo, el tema y el valor de la información va a valer un 10%, ¿sí? Bueno, ¿qué es este criterio? Bueno, acá tiene un poco la definición del concepto. El tema es claramente de incumbencia de la materia y contribuye con un aporte original, por ejemplo. Bueno, ¿qué sería un excelente? ¿Qué es un muy bueno? ¿Qué es un regular, un bueno? ¿Y qué es un insuficiente? ¿Sí? Después, el 30% va a tener que ver con la solvencia técnica, el 20% con la calidad de la presentación escrita, el 20% con las cuestiones metodológicas y un 20% más con la calidad de la exposición oral, ¿sí? Se los queríamos mostrar desde hoy para que ustedes sepan cómo construimos la nota y que esto resulte siendo, digamos, para que ustedes también construyan o terminen de enfocar el trabajo práctico a las, digamos, cosas que les pedimos y de esta manera, digamos, sepamos todos por adelantado qué cosas medir y cómo, ¿sí? Preguntas, dudas, como verán, está colgadita acá y también les dejamos con Caro colgado algunas paginitas para hacer infografías y cosas que le pueden servir, ¿sí? No es su obligación hacer una infografía, pero pueden de esta manera, digamos, trabajar y pueden mostrar. Yo la semana que viene voy a ser un gerente,
¿sí? Siendo un poquito más el tema trabajo práctico. Chicos, perdón, no sé si contesté la pregunta teórica eh, que me habían hecho. Ah, no, me encontré una más. Gracias, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre test y retest? El test y retest vuelvo a hacer el mismo test. El mismo, igualito. El de formas repetidas cambio el test. Es muy común, en psicología se utiliza muchísimo, por ejemplo, para medir, les voy a poner un ejemplo. Eh, Sigamos con el tema de la depresión. Hay un test que es, digamos, el más aceptado para medir depresión. ¿Qué pasa? Como la depresión en un paciente, por lo menos en los tratamientos cognitivos conductuales, se mide muchas veces a lo largo del tratamiento justamente para ver cómo está la persona, si siente que sus síntomas han mejorado y demás. ¿Qué pasa? En un punto, digamos, el pobre paciente ya se conoce de memoria el test, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace y qué se ha trabajado? En formas repetidas del test, es decir, en formas alternativas o parecidas para que, digamos, no importa el test, la persona, digamos, no encuentre que son siempre los mismos estímulos. Pero obviamente tienen que dar parecido los test. No me puede dar en uno está depresivo y en otro no está depresivo porque ahí tenemos un problema, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero hacer un nuevo test, me mido contra un test ya existente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi test da que no está depresivo y el test que se usa siempre da que esa persona está depresiva, bueno, ahí tenemos un problema. Mi test no está bueno. ¿Se entiende lo que digo? Esa es la diferencia entre formas repetidas y test retest. ¿Sí? Son distintas maneras de tratar de medir a ver si realmente el test es consistente en el tiempo y por tanto es confiable. ¿Sí? Profe, en la actividad obligatoria hubieron dos preguntas que no entendí bien, porque la edad es un tipo de escalamiento de razón y la clase social es ordinal. Bueno, porque en ¿qué lo hace? Está muy buena la pregunta, ¿eh? ¿Qué lo hace ordinal? ¿Sí? Que en realidad no hay una diferencia marcada entre clases, ¿sí? Es una orden simplemente que se da, por ejemplo, de las clases socialmente menos acomodadas a las socialmente más acomodadas. Entonces viene clase baja, clase media, clase alta. Sí, pero no hay una diferencia como que uno pueda medir con una regla entre las clases. ¿Sí? De hecho, hay un montón de casos grises que se van acomodando en el medio. ¿Sí? En cambio, en la edad sí que son 365 días y hasta con horas lo podría medir lo que separa un año de otro año. ¿Sí? Por eso, edad es una escala de razón, mientras que la clase social es una escala ordinal. ¿Sí? ¿Todo bien, Nicole? Después decime si no quedó claro o algo, con mucho gusto les sigo comentando. Chicos, si tienen alguna dificultad con el libro, se puede bajar. Yo les pido disculpas, pero no lo puedo compartir por temas de derechos de autor. Pero se puede bajar de biblioteca. Les dejé un videíto de cómo poder acceder al material de biblioteca. Les grabé un videito chiquitito, está en mi canal de YouTube. Y también en las novedades, anda por ahí en novedades también. Profe, yo tengo una consulta con respecto a actividades. Perfecto. Jazmín. Profe, Sí, Jazmín, ¿no? soy yo. Ay, Sí, da igual. Flor, perdón. Es que Una es tan lindo consulta. Jazmín que me Tuve, pasa. sí, da igual, no importa, es mi nombre. Estuve tratando de ponerme al día con las actividades Sí. y, viste, fui completando las preguntas que había que hacer y por ahí, o sea, en los test me salía como 0 de 0, pero estaban bien las respuestas, solo que estaban escritas con otras palabras o de otra Ay, forma Anina. Sí. y como que no evaluaba nada, no sé, porque o te pedía 3 ejemplos y había como 5 que vos dabas como de ejemplos. Entonces como que no evaluaba nada. No sé si eso se toma, lo ves. No. A mí si me piden, no, quédate tranquilo.
Algunas preguntas no había forma como de cerrarlas y como llevarlo eh, al formato, digamos, de test autocorregible. Así que quédate tranquila que ahí digamos, no pasa nada. Yo no me voy a fijar en lo que se sacó cada uno, de hecho los invito. No, no, está bien, pero yo decía, ¿qué pasa? O sea, es lo mismo, pero con otras palabras y da 0, 0, Sí, sí, tal, no, no hay tranqui. problema. No, tranqui. Lo que Listo, bueno, entonces sigo practicando. me interesaba que resulte más una práctica, tal como vos decís, que resulte, digamos, para presentar, porque a mí lo único que me pidieron es que ustedes hagan una actividad, digamos, para justificar, entre comillas, justificar el presente, ¿no? Así que quédate tranquila que yo ni me fijo la nota, es más, los invito a, si quieren hacerla más de una vez, porque les sirve practicarla y demás, háganlo tranquilo, yo no me voy a fijar la nota, ¿sí? Está bien, gracias. No, por favor, si no me lo piden, no me voy a fijar nada. ¿Sí? Esperen que estoy mirando un poquito las preguntas. La de clasificación Q la contesté, puede ser. Agus, decime si hay algo que no quede claro. La mía se te pasó. Ah, perdón, Ignacio. Quería saber si la escala de clasificación por ítem y la escala de clasificación por reactivos es lo mismo. Sí, por ítem o por reactivos es lo mismo y generalmente son las escalas del ICA. Sí. Profe, yo tengo una consulta del TP. Profe, sí, ahora vamos al TP, no te preocupes. Profe, perdón, pero sigue sin quedarme claro las escalas de razón y por qué clase social sería... Ah, ok. Ningún problema. Clase social, yo no puedo, como vos pensar, o piénsalo como si yo pudiera medirlo con una regla. Vamos por ese lado, como con un centímetro. Clase social yo no puedo medir con un centímetro. Apenas podría yo decir, y de hecho tampoco quedaría del todo claro, tendría que definir muy bien las variables, ¿sí? ¿Quién es de clase social, digamos, menos acomodada? Y podría decir, bueno, este es de clase social menos acomodada, más acomodada, muy acomodada, por ejemplo. ¿Sí? Pero realmente es una medición, digamos, un tanto subjetiva incluso. ¿Sí? Igualmente les quiero decir que siempre se dan como algunas discusiones de qué tipo de escala es, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos llevar algo que es subjetivo y tratar de medirlo. A ver, quizás es más fácil verlo con edad. ¿Por qué? Porque tenemos días, ¿sí? Un año del otro año, de cumplir, no sé, de 11 años a 12 años, hay 365 días. ¿Sí? Está como bien medido. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una persona que tiene 11 años, 12 años, 20 años, ¿sí? Y va como generando una escala bien clara. Si lo queremos medir con una regla, es bien claro la cantidad de días incluso que pasaron entre año y año. ¿Sí? Ahora, la clase social es un concepto, digamos, un poco más blando y cuesta un poco más definirlo en términos de, no sé, tendremos que ver y acomodarnos a toda la población en función de sus bienes materiales, en función de su nivel educativo, que es lo que conforma la clase social. ¿Se acuerdan del comportamiento del consumidor? Y, y en función de sus ingresos. ¿No? Entonces lo acomodaríamos por ahí en clase baja, clase media y clase alta. Pero no es realmente como un escalón que diga, es como un poco gris, ¿no? En la consecución entre lo que es clase baja, clase media y clase alta. ¿No? Entonces queda como un poco en un gris. Y tampoco, digamos, podemos medir como, bueno, de clase media a clase baja hay tanta plata o, o tal diferencia y con la clase alta lo mismo. Digo, es un constructo un poco más, menos medible en algún punto, ¿sí? ¿Qué son las escalas de razón? Las escalas donde hay total medición y además se suma un punto más que es
la existencia de un cero absoluto. ¿Qué quiere decir que haya un cero absoluto? Quiere decir que hay inexistencia del estímulo. Yo no hay de ninguna forma puedo decir que una persona no tiene clase social, ¿sí? Podrá ser muy baja su clase, digamos, social, pero está, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de la edad, por ejemplo, podemos decir que si la persona todavía no nació, tiene 0 años, ¿sí? O durante los primeros días de su vida tiene todavía 0 años esa persona, ¿sí? Entonces, ahí sí tenemos un cero absoluto, ¿sí? Pero no lo tenemos con clase social, ¿sí? Las escalas de razón, lo que caracteriza la escala de razón es el cero absoluto. Por eso la temperatura, que es uno de los ejercicios, si mi memoria no me está fallando, la temperatura, ¿sí? Les hago una pregunta, por ahí para los que todavía no lo vieron. ¿La temperatura sería una escala de razón u otro tipo de escala? De razón. Ajá. ¿Qué opinas? O sea, es completamente medible. Es completamente medible, estamos bárbaros ahí. ¿Hay inexistencia del estímulo? No, no hay. Siempre hay un valor. Ah, y entonces no puede ser de razón. Porque para ser de razón tenemos que tener inexistencia del estímulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos con la edad? Si la persona, por ejemplo, todavía no nació o si la persona ya falleció, digo, bueno, o si ya falleció se queda en alguna edad, digamos, ¿no? Pero si la persona no nació sería ahí el mejor caso, quizás, que tenemos inexistencia del estímulo, tiene 0 años, ¿sí? O incluso, como les decía, los primeros años de vida tiene 0 años, si lo vamos a clasificar, tiene 0 años. ¿Se entiende a lo que voy? Son pocas las escalas de razón, ¿sí? Pero bueno, tenemos que tener esta posibilidad de absolutamente la medición y que cada uno de los niveles tenga como igual diferencia con el siguiente, ¿sí? Entonces se arma como una reglita, digamos, ¿no? Y además tiene que haber un cero absoluto, donde el cero sea meaningful, o sea, que tenga sentido el que exista el cero. Con la temperatura tenemos el problema que, aunque sea 0 grados, 0 Fahrenheit o 0 centígrados o 0 Fahrenheit, ¿sí? Hay temperatura, no hay forma que no haya temperatura, ¿sí? Entonces, por ese motivo no es una escala de razón, ¿sí? Igualmente son bastante controvertidas las escalas y muchas veces hay un montón de discusiones teóricas de qué tipo de escala es. La verdad que a nosotros no nos va a importar demasiado, más allá de las definiciones teóricas, no nos va a importar demasiado a nivel práctico. Después les voy a explicar por qué, pero no va a complicar la vida demasiado a nivel práctico si es de razón o qué tipo de escala es. Quédense tranquilos con eso, ¿sí? No sé si te contesté, pero ¿en qué me había hecho la pregunta? Agustín, ¿te contesté? Ah, Agustín, justo fuiste vos que hablaste, me parece. Ah, no, porque era Agustín Cosiol y No, Agustín somos dos. López. Claro, es Agustín López, es otro Agustín dentro del grupo. Agustín, no sé si querés levantar el micrófono, si quedó más o menos claro. Eh, Créeme que trae un montón de controversias, digamos, que las definiciones en algún punto a nivel teórico quizás van trayendo algunas cuestiones controvertidas a nivel práctico. Con lo cual, pero quédense tranquilos que a nivel práctico vamos a usar otro criterio que nos va a ayudar un montón, que después se los voy a mostrar cuando veamos los programas estadísticos, que es ahí donde vamos a necesitar esas definiciones. Se los voy a mostrar cuando veamos los programas estadísticos y no van a tener problema, ¿sí? Quédense tranquilos con eso, ¿sí? Pero bueno, esa es un poco la cuestión. Si existe cero absoluto, estamos hablando de una escala de razón. Y después si hay una diferencia real entre los niveles de la variable, ¿sí? Y tiene que ser una diferencia igual entre los niveles de la variable. Piensen como en una regla, ¿sí? Eso es lo que se busca. También piensen, chicos, que en algunas ciencias es como más fácil medir, no sé, cuántas bacterias hay o alguna cuestión relacionada con la cantidad de bacterias. Muchas materias de mi doctorado las hice con biólogos y vaya si la tenía más fácil en algún punto. De mi doctorado, digo, ¿no? ¿Por qué? Y porque es como que miden cosas en algún punto son mucho más tangibles, pero nosotros medimos cosas que son intangibles, como los constructos que les contaba antes, que son cosas emocionales, en algún punto intangibles,
Y bueno, nada, es lo que hay, es lo que tenemos que medir, ¿sí? Y por eso nos tenemos que valer de las herramientas y los elementos de la psicología para poderlo lograr, ¿sí? Bien. Si no fui clara, me avisan, porfa. ¿Puede ser? Profe, tengo una consulta del TP. No hay algo, perdón, Agustín, que mida la clase social. A ver, hay algunas pautas generales, ¿sí? De hecho, la gente cuando vos le preguntás es muy gracioso y está re divertida tu pregunta, porque la gente suele decir que es de clase media, pero normalmente... Perdón, no ¿Cómo, perdón, Agus? fue como una justificación más que como una pregunta. Creo que no hay algo que indique cuál es la crisis social. Exactamente, claro, no hay algo que te indique, claro, la clase social, ahora te entendí. De todas maneras es muy gracioso porque la gente uno quizás, me ha pasado muchas veces, uno suele eh, como adjudicarlos quizás a una persona en clase media, perdón, en clase baja y la persona se cree de clase media. O mismo me ha pasado en varias investigaciones. O uno por sus bienes, por su situación, lo pone en clase alta y la persona se piensa a sí misma como de clase media, ¿no? Es re loco, o a mí me parece al menos re loco esa situación, ¿no? Que como que la gente se considera o se ve a sí misma en una situación que no es exactamente en la que está, ¿no? Que tiene que ver algo quizás quizás en la de clase baja con algo más aspiracional, y me parece que la de clase alta a veces tiene que ver con el origen de la gente, ¿no? Que a lo mejor vino como de una clase social a nivel familiar un poco más media y por alguna cuestión llegó a ser clase alta, ¿no? Pero se ve como un poco de ese lado. Bueno, iban diciendo de intervalos, está perfecto, sí, la respuesta era de intervalos. Entonces, ¿la temperatura qué sería? ¿Qué les parece? ¿Quién se anima? De intervalo, ¿sí? De intervalo porque el cero no es absoluto, ¿sí? De todas maneras, a ver, razón sería, por ejemplo, eh, tu cuenta bancaria. Sería una escala de razón. ¿Por qué es una escala de razón la cuenta bancaria? ¿Alguien se anima? Sería de razón porque quizás en algún momento les llegó a cero la cuenta, ¿sí? Si van gastando, tiqui, 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 y suponete que justo gastan todo lo que tienen en la cuenta y un monto se quedan en cero, ¿sí? Entonces ahí tenés una escala de razón, ¿sí? Inexistencia de dinero, ¿sí? Eso es lo que tenemos que buscar, la inexistencia del objeto. Pero no se hagan mucho... Sí. Una pregunta, ¿puede Por ser supuesto. que la escala de razón también te permita medir exactitud? O sea, Sí, yo es lo sé, más por ejemplo, exacto. cuántos pesos con centavos tengo en mi cuenta bancaria, además de tener cero absoluto. Sí, porque te da como muchísima exactitud. Sí, es como dentro de todas las sociales, digamos, es la que tiene más exactitud. Por eso muchas veces nos encontramos en las investigaciones ante la existencia de varios tipos de escalas, ¿sí? Que van midiendo cada una de las variables, se van midiendo con distintas escalas. Y hay algunas que son, digamos, eh, más formales, en el sentido que pueden tener más cantidad de divisiones, y algunas que son, por ejemplo, de intervalo. No vamos a encontrar todas las escalas de Likert, por ejemplo, son de intervalo. ¿Sí? Entonces se miden del 1 al 5, pero son de autorreporte. Porque yo digo cómo me siento, no sé, cuán, eh, cuán encerrada me siento estos días, ¿no? Del 1 al 5, ¿no? Imagínense un número ustedes, ¿no? Esta es una escala de Likert, ¿no? Entonces, ustedes se pueden, de autorreporte, ustedes se pueden ubicar dentro de esa escala en algún lugar. ¿Sí? No sé si te contesté, si no, decime. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No, por favor. Profe, perdón, tengo una Sí. duda. ¿Cuál es la que medía actitudes? ¿La de Likert? ¿Perdona, Gus?
La que medía actitudes, o sea, hay una, Sí, no me acuerdo cuál era la diferencia la de entre Likert. era esa, Mide, ok. sí, igualmente hay varias que te pueden medir actitudes, ¿sí? Pero la de Likert es como la reina. Yo siempre le digo que la de Likert es la reina de todas las escalas para nosotros porque nos ayuda un montón a medir y nos da un montón de posibilidades estadísticas. Así que es como nuestra reina es la escala de Likert acá, ¿sí? Todas las escalas, demás escalas están buenas, pero para nosotros, para investigación 2 nos permite hacer muchas cosas divertidas como escalas, ¿sí? Las escalas están hechas en función de las escalas de Likert. ¿Por qué? Porque después me permiten hacer algunos cálculos como el alfa de Cronbach. Por ejemplo, el alfa de Cronbach se hace sobre escalas que tienen una construcción de escala de Likert. Por eso yo siempre digo es la reina de todas. ¿Por qué? Porque es la que nos permite trabajar todo lo que es medición de constructos que, como les decía, no son variables directas. Normalmente, ¿qué pasa? Y no son por tanto observables. Un médico trabaja con toda la dificultad, por favor, no digo que lo nuestro sea mejor ni nada por el estilo, pero trabaja, hace un análisis de sangre, ¿sí? Y dice, hay tantos glóbulos rojos, o está la presencia de tal enzima, o la ausencia, ¿sí? O pone dentro de valores, todas escalas de razón, pero donde buscan la ausencia o la existencia de algún tipo de material biológico, ¿sí? Llamémoslo, no sé, glóbulos blancos, glóbulos, no sé qué, cornos y todas las cosas que van buscando. ¿Vieron cuando tenemos los análisis de sangre, que son como 7 hojas llenas de cosas? Bueno, nosotros no tenemos eso, no le podemos hacer un análisis de sangre para ver, no sé, cuán infiel es la gente, ¿sí? No podemos hacer algo de eso, ¿sí? Tenemos que medir a través de una escala psicológica, ¿sí? Por ejemplo, cómo piensa la gente de la infidelidad, cómo es la percepción de la gente de la infidelidad. Lo tenemos que hacer a través de una escala. Los invito a leer esa investigación porque me parece que les va a quedar mucho más claro y van a encontrar muchas de las cosas que estamos viendo acá, las van a encontrar como puestas en la práctica, ¿no? Un alfa de Cronbach, ¿dónde está? Está en ese, por ejemplo, me dice, bueno, el alfa de Cronbach de esa escala es de tanto. Ah, mira, ahí está el alfa de Cronbach, ¿sí? Que esta que yo les contaba que va del 0 al 1, ¿sí? Profe, ¿qué capítulos entran para el parcial? Muy bien, vamos a responder esa pregunta. Tiki, tiki, tiki. Acá está. Mira. Del capítulo 1, ¿sí? Entran los capítulos del libro 1, 2 y 3. Después, por ahora, lo que hemos ido viendo hasta ahora, la carpeta 2, ¿dónde está? Acá. La carpeta 2 tenemos al capítulo 6, ¿sí? En la carpeta 3 de encuesta tenemos los capítulos 6. No es que está repetido, sino que toma distintas partes del capítulo 6. El capítulo 6 que vimos anteriormente era solamente una mitad del capítulo 6. Esta es la otra mitad del capítulo 6, el 10 y el 13. ¿Por qué está armado así? Porque está armado así los temas, digamos, como está armado el programa. Por eso va saltando tanto los capítulos, pero tiene que ver cómo está armado el programa. Vieron que es como un relibraco, malotra, y que uno usa la mitad en investigación 1 y la otra mitad en investigación 2. Por eso hicimos un repaso de los primeros 3 capítulos, que ustedes lo vieron en investigación 1, pero que nosotros también los necesitamos para plantear todo, ¿sí? Y avanzamos sobre los demás capítulos. Después vimos el 4, que toma los capítulos, que están acá, 8 y 9, siempre en las PPTs les pongo el capítulo, ¿sí? Y la unidad 5, o la carpeta 5, que va a ser el próximo tema, que toma el capítulo 11. Luego vamos a tener, y esto también va a entrar en el parcial, la unidad 6, que tiene todos estos capítulos, pero no se me desmayen, ¿sí? Yo estoy armando contenidos para esta carpetita, para irle sumando a esta carpetita más contenidos. Estoy pensando cómo hacer. Estamos con Pablo, que me ayuda en las otras investigaciones. Estamos pensando, y con Caro también, cómo armarlo de la mejor manera posible. Pero bueno, hasta acá está todo entero, que es el próximo tema que tienen para ver. Hasta ahí está todo entero, así que pueden avanzar tranquilamente todo por ahí.
vamos a ir viendo cómo vamos avanzando y qué es lo que va pasando, porque este cuatrimestre es tan particular que no sé si me atrevo a decir qué es lo que va a entrar. Pero sí lo que les puedo decir que todo esto va a ir entrando, ¿sí? Así que está bueno ir avanzando, pero también necesito que en algún momento ustedes hagan insight, ¿sí? Por eso el parcial es bien hacia adelante en la materia, ¿sí? Así que bueno, digamos, quédense tranquilos que yo los voy a ir guiando para que ustedes puedan ir avanzando y sobre todo también voy a ir haciendo, yo sé dónde están los puntos más difíciles, ustedes no se preocupen, yo los voy a ir ayudando para que, digamos, en hacerle foco en esos temas que son por ahí los más difíciles de la materia. ¿Sí? Em, lo hice de nada, Maite, un placer. Lo hice en los videos y van a ver que lo voy a ir haciendo también en las clases a medida que nos vayamos acercando a los puntos por ahí que vayan generando más dificultades. ¿Sí? Muy bien. Bueno, un tema más y después, si les parece, los invito a que hagan todas las preguntas que ustedes quieran del trabajo práctico. ¿Sí? Un tema más y es que estamos haciendo yo no les conté, pero yo trabajo en, en asociación con Bélgica en temas relacionados con investigación académica. Me parece súper importante que podamos investigar a nivel académico. Miren, yo no sé si ha llegado hasta sus manos una charla TED que dio Bill Gates hace creo que en el 2015, ya hace un buen rato, 5 años casi, donde hablaba y advertía sobre la peligrosidad de los virus. ¿Sí? Eh, la cuestión es que en ese momento no había ni bolilla. Dijeron, ay, qué linda la charla de Bill Gates, que eso más. Empieza la charla mostrando como una bomba atómica y bueno, y dice algo así como, bueno, si ustedes piensan que este es el mayor peligro, no. El mayor peligro que hoy tenemos es un virus. ¿Sí? Eh, la verdad es que el mundo científico, cuando uno busca artículos científicos sobre este virus en particular, que hoy nos tiene metidos en casa, la realidad es que uno encuentra gran cantidad de material relacionado con todo esto. ¿Sí? Es decir, que el mundo científico ya había alertado de la peligrosidad de estos virus eh, y varias personas que trabajaban en función de todo esto también. ¿Sí? Pero por motivos que a uno lo exceden, la verdad es que se eligió quizás desoír estas advertencias y no trabajar ni poner tampoco fondos para este tipo de investigaciones o tomar decisiones en función de. ¿Sí? Con lo cual estamos todos metidos en este predicamento que vas a saber cómo vamos a salir también de toda esta cuestión. ¿Por qué les hago este comentario? Porque me parece que hay algo que nos tiene que dejar de enseñanza, por lo menos muchas cosas, pero una que nos tiene que dejar de enseñanza me parece que nos atañe a nosotros como personas universitarias, ¿sí? Y es el tema de la investigación, hacer mucho más foco en la investigación y sobre todo en lo que a nosotros nos refiere como tener la capacidad de unir un poquito más el mundo académico con lo que es el mundo más profesional, ¿no? Y que ambos ámbitos estén como más juntitos y más digamos, se puedan como retroalimentar más. Si me permiten, me gustaría contarles una mínima experiencia. Cuando estaba, yo les conté que ahora trabajo por mi cuenta, pero cuando estaba todavía trabajando en la empresa, trabajaba en una gerencia bastante grande, súper divertida, que tenía que ver con hacer todas estas cosas. Y tenemos una agencia enorme que tenía hasta un propio sector de ventas telefónico. Así de grande era nuestra gerencia y le dábamos servicio, le llamamos gerencia de cartera y le dábamos servicio a, digamos, le vendíamos directamente lo que nosotros queríamos de la manera que nosotros queríamos a determinados clientes. ¿Sí? Ya les digo, nos dábamos todos los lujos, teníamos todo, digamos, en nuestro sector funcionaba como una mínima empresa dentro de una gran empresa. Dentro de este sector, los requisitos eran
simplemente haber terminado el secundario, ¿sí? Y bueno, buena prestancia, digamos, interpersonal y ventas y alguna experiencia en este sentido, pero no tenía más requisito que esto. Bueno, resulta que en los últimos tiempos que trabajé en la empresa, después, como les conté, me abrí con mi propio proyecto y demás. En los últimos tiempos que trabajé en la compañía, me pasó algo tremendo que no me voy a olvidar más. Resulta que empecé a, digamos, generar cierta amistad con gente de CONICET y un día me invitan a tomar una cerveza, un after office y fui, ¿no? Y nada, viste, la cerveza y el lugar da como para intercambios y charlas más profundas en algún punto. Y no sé cómo me empiezan a contar acerca de lo que ganaban en CONICET. Chicos, me dio vergüenza. Nosotros le pagamos el doble de lo que ganaba el que más ganaba, que ya tenía, digamos, un puesto de años. En la empresa le pagamos el doble de lo que le pagaban a... Y no digo que... digo que era un sueldo muy bajo, a eso voy, digo, no digo que uno merezca más, menos, no me quiero poner en ese lugar, pero sí digo que era un sueldo, digamos, que apenas daba para lo mínimo indispensable, vital y móvil, digamos, ¿no? Eh, y me parece que nos toca un gran cambio en este aspecto y a llevar todo lo que es nuestra profesión a un ámbito, digamos, mucho más académico y aprovechar mucho más el material académico que hay, el conocimiento académico que hay y, digamos, sacarle como esa enemistad, ¿no? Que un poco en el mundo, digamos, así como más academicista, nos miran como, digamos, un poco demasiado prácticos. Y nosotros demasiado prácticos lo vemos como muy en el mundo de las ideas. Bueno, qué bueno si pudiéramos hacer como este match y poder aprovechar más todas las cosas que vienen de este mundo. Nada, se los dejo para pensar, pero quería hacer esta reflexión con ustedes y ojalá que nos sirva y que sea la generación de ustedes la que lo logre, ¿no? Hoy vemos que los grandes líderes políticos no saben cómo salir de esta cuestión, ¿no? Nada, y la verdad es que termina trayendo pain, dolor, ¿no? Tanto sea por, primero y principal, la pérdida de vidas humanas y luego también todo el lío económico que vamos a tener de acá en adelante y por buen rato. Así que bueno, nada, quería hacerles esta reflexión y me parece que está bueno que podamos empezar a tomar decisiones desde un lugar más serio y aprovechar. Ahora vamos a empezar, después del trabajo práctico, por un camino que es un poco más árido, que tiene que ver con toda la parte de la unidad 6, que va a ser brava, ¿sí? Van a tener que abrir los conocimientos a cosas nuevas, como abrir la mente a absorber conocimientos nuevos realmente, ¿sí? Nada de lo que ustedes vieron antes o muy poco de lo que vieron antes se repite, sobre todo en esa parte de la materia, ¿sí? Pero me parece que vale la pena en este sentido de poder llevar y poder armar un conocimiento que sea más serio sobre todo lo que tiene que ver con investigación de mercados. Así que bueno, nada, quería hacerles ese comentario. Y también, bueno, yo les conté que trabajo en un consorcio de investigación que está en distintas partes con investigadores de varios lados y estamos haciendo una investigación sobre COVID. ¿En qué sentido? Ver cómo es que la gente procesa las probabilidades. Ese es el objetivo de la investigación. Contarles que con los últimos premios Nobel de Economía, si ustedes han leído algún libro de ellos y demás, han trabajado sobre todo lo que es la probabilidad y los sesgos de la microeconomía. Si seguramente si estudiaron economía, les han contado que el mercado, toda la gente conoce perfectamente el mercado y actúa en forma absolutamente racional. Lo que mostraron estos economistas que ganaron 2 premios Nobel de Economía fueron psicólogos y justamente mostraron que esos postulados de la economía no sirven para nada, ¿sí? Bueno, nosotros en esta investigación queremos evaluar un poco lo que tiene que ver con el cálculo de probabilidad y cuán buenos somos las personas para calcular probabilidad en función de un tema particular de COVID. Yo pedí que por favor pudiéramos incluirlos a mis alumnos para que vean una muy buena investigación
De hecho está hecho o está craneado, yo también metí la cuchara, pero está craneado básicamente por los maestros, mis maestros de investigación, o sea, son repopes. Así que bueno, yo pedí, digamos, que ustedes puedan participar y me dieron el ok. Así que es absolutamente, ¿cómo se llama? Voluntario, pero si alguien quiere participar, yo en breve les voy a dejar la invitación, que es un link en el que piden que dejen los datos y que los vayan llenando y bueno, después se van a contactar con ustedes. ¿Para qué les puede servir esto? Primero, para ver una investigación bien hecha. Siempre los invito. El año pasado tuvimos un trabajo sobre testeo de productos y invité a mis alumnos en ese momento, por ahí lo vieron, el de yogures. Y esta es una investigación que, como les comentaba, estamos haciendo relacionada con el cálculo de probabilidades, y es un experimento. Eso, digamos, es poco común, es un experimento, pero que lo vamos a hacer no en un laboratorio, sino cada uno en su domicilio por toda esta cuestión, ¿sí? Así que bueno, les voy a dejar después el link y con mucho gusto si alguien quiere participar, creo que y otra cosa que es interesante, después del experimento, digamos, les vamos a mandar, por supuesto siempre con un dato anónimo, porque vos vas a entrar con un código que les vamos a dar, y van a poder ver cuál es su performance en las pruebas relacionadas con la inteligencia, por ejemplo. ¿Sí? Van a poder ir viendo la performance que tuvieron y en qué decil están dentro de la curva de inteligencia, ¿sí? Así que bueno, después les dejo eso, ¿sí? Y dicho todo esto, si les parece, pasamos a las preguntas que tengan para hacer del trabajo práctico, que se entrega la semana que viene. ¿Cómo se entrega? ¿Vieron que yo les dejé en novedades el procedimiento? No es para deprimirse, no. En novedades les dejé el procedimiento para la entrega de la semana que viene. La parte oral la hacemos en la clase próxima, ¿sí? La clase próxima, nada más que solamente por la clase próxima, la voy a setear a las 6:30 para hacer las entregas de trabajo práctico, y salvo que haya algún inconveniente, algo que me quieran después decir o lo que sea, la idea sería ir por los grupos, por el número de grupos que tienen asignados en la sección grupos de Web Campus, ¿sí? Así ya tenemos un orden. Obviamente, chicos, que si tienen algún problema lo vemos. La parte oral es la semana que viene, que es... Esperen que mi computadora está un poquito lenta. El 22, ¿sí? El 21, durante el día anterior, la idea es que tienen que entregar el trabajo práctico, ¿sí? Entre las 0 horas y las 23:59 tienen tiempo en el día anterior para entregar el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, no, tranqui, no pasa nada, Sofi. Está bueno, así yo sé que están vivos del otro lado. Está bueno, está bueno. El 21 entregan el trabajo práctico, y el 22 lo entregan a mi mail en un solo archivo que va a contener las dos partes del trabajo práctico: la planilla de ustedes y el análisis de la grilla que yo les di. ¿Sí? Eso se entiende bien, por si las dudas, pregunto. Y si les parece, abro ahora cancha para que ustedes me pregunten todo lo que necesiten, todo lo que tengan dudas. Con mucho gusto vemos todo lo que necesiten. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Cómo andamos, caballero? ¿Todo bien? Soy Jonathan. Sí, Jonathan. Sí. Quería consultar cosas. Uno es que le enviamos un mail, 2 mails mi grupo, el cual, nada, si lo puede revisar, porque estamos como medio trabados. Perdón, ahí. ¿lo mandaste? No, fue el domingo y el martes. Ay, no, si quieres se lo volvemos a reenviar, pero como que estamos medio ahí justo ahí clavados y necesitamos una respuesta. Ay, te pido disculpas, pero me
quiero morir porque yo creí que lo tenía todo contestado hasta hoy. Hoy sí que no lo agarré el mail, pero porque, ay, me quiero morir, Jonathan. Contame ahora, por favor. Así ya lo saco del... Les pido mil disculpas, te juro es que yo es muy, pensé que estaba todo contestado. Perdón. es muy específico, me es complicado explicarlo porque le mandamos como la guía de observación, una duda puntual, se me complica desde ese lado te preguntarle preocupes, ahora. lo miro. Pero, Y Vichy, me lo están mandando ayer, ¿no? Por si las dudas. Porque te juro que no me lo acuerdo. Y ayer revisé el mail y normalmente reviso para abajo por si las dudas que un día no los he mandado. bueno, ahora lo chequeamos en el grupo y bueno, sí, pero se lo volvemos a reenviar, no hay problema. Ay, gracias, Vichy. Y te pido mil disculpas. No hay problema. Tenía otra consulta. Sí. Relacionado a la dinámica de cómo vamos a presentar virtualmente, porque, por ejemplo, me parece que yo estaba pensando de que una persona debería estar compartiendo pantalla con la infografía y las demás personas del grupo deberían exponer sobre esa pantalla, porque si todos compartimos pantalla se como confuso, como lo tenía pensado. Sí, yo había pensado algo como esto que vos decís. Igual vamos aprendiendo sobre la marcha, porque yo tampoco en todos mis años de docencia tampoco había hecho esto de dar así online toda la materia. Sí había hecho tutoría, pero otra cosa. Perdón, perdón que me meta. Ayer dimos un trabajo y no se puede, o sea, nosotros los alumnos no podemos compartir pantalla. Ay, qué no sé si hay alguna opción y nosotros no sabíamos, pero se puede, perdón. Nosotros tuvimos ya que hacer exposiciones y compartimos nuestras pantallas. Acá dice compartir, pero como que la profesora no lo puede utilizar. Tal vez sí se puede, obviamente, pero ayer no pudimos. Yo tengo un botón acá, por ejemplo, que dice solicitar control. Sí. O solicitarse control. ¿Ves mi pantalla? Sí, yo ya estoy compartiendo la pantalla. Claro, ahí está, ahí sí. Pero la profesora ayer no pudo compartir. Tal vez había un problema justo ayer, pero genial, buenísimo se puede, perdón que... No, por el contrario, muchas gracias. No, estamos todos aprendiendo, así que Orne, muchísimas gracias por el comentario. Son todos válidos, todos súper útiles. Y vamos viendo también un poco el día a día cómo lo vamos solucionando. Así que sí, tal cual. Sí, Perdón, no sé si puedo decir algo de lo que son las exposiciones. Nosotros ayer tuvimos que exponer un oral, entonces lo que hicimos fue que uno de nuestros compañeros comparta la pantalla, que con lo que sería la diapositiva, y mientras le iba pasando el micrófono a cada uno de los compañeros. Y así no se trababa y por lo menos de a uno iban exponiendo. Me parece fantástico. Gracias por compartir todas las experiencias súper valederas. Creo que, digamos... Y tengo... Sí, perdón. Perdón, aquí interrumpa, que justo me acordé. Tengo un problema técnico con la camarita, no es una excusa, solo que... No te preocupes. Está todo bien. No, es que no se ve la cámara, porque cuando vos compartís la pantalla no hace falta que actives la cámara. No, pero sí, lo sé. Sí, lo sé. Me refiero a si yo no comparto mi pantalla y quiero exponer, comento que no me anda la camarita. Eso quería aclarar. Tranqui, no te preocupes. Por suerte, digamos, te podés conectar, se te puede escuchar, así que no. Y si alguien tiene algún problema ese día no se puede conectar o lo que sea. A ver, estamos en una experiencia, le estamos poniendo toda la garra todos, ¿no? Por eso también les mandé un mensajito de Pascua, de Pascua. Digo, le estamos poniendo toda la mejor garra a todos. Yo les súper agradezco. Y nada, de alguna manera lo vamos a arreglar. Ustedes no se estresen, digo, si no se pueden conectar, lo avisan, sí, y listo. Y en cuanto a los demás compañeros, yo súper invito a todos a que vean las exposiciones. Me parece la cuestión más rica. Honestamente es como yo más aprendí investigación a partir de ver, leer cosas de la gente que sabe cómo investigar y demás. Y también de ver otras investigaciones, que es lo que uno hace como un congreso, ¿no? Ve otras investigaciones. El año pasado, no me acuerdo si les conté, tuve la posibilidad de ir a Rusia a llevar algunas cosas que estuvimos haciendo UADE a un congreso en Rusia. Digo, la experiencia de escuchar a otros investigadores que saben una bocha, que nada, te súper
súper llena. Así que bueno, por supuesto, invito a todo el que quiera estar. Yo no voy a controlar de ninguna manera presencia ni nada por el estilo, pero sí los invito a que puedan estar, a que puedan ver lo que hacen los compañeros, cómo lo hacen, cómo los ponen, digo, nada, esto también se los quería comentar, ¿sí? Así que perfecto. Yo creo que podemos ir probando de esta manera y gracias a todos por los comentarios y por la mini foto que armamos. De a poco lo vamos a ir logrando, ¿sí? Profe, nosotros... Sí. ¿Se acuerda? Yo le mandé una consulta por correo. Decime que te la contesté porque me dan un ataque, si no. Contestó, le hice algunas modificaciones, se lo volví a enviar y no sé por qué me salió rebotado de la casilla de usted. No sé si se le habrá llenado justo la casilla. La cosa es que, bueno, se lo volvimos a mandar desde otro correo, otro de los chicos del grupo. Ay, buenísimo. Que no, todavía no... En principio, no, hoy la verdad que no llegué a abrirla, es verdad, no llegué a abrir el mail de Wade. Estoy tratando de ser como muy cuidadosa y puntillosa, de ir contestando todos los mails, por eso recién casi me da un ataque, pero no sé qué decirte porque en teoría no sé si no, por lo menos la última vez que entré no estaba digamos, lleno. Pero me voy a fijar de vuelta, a ver si a lo mejor pasó algo de esto, ¿sí? Si alguna vez les pasa que no les contesto, porfa, me lo mandan de vuelta y yo se los voy a contestar ahí. Tengo días y días. Hoy fue uno de esos días que un cliente me agarró y me tuvo toda la mañana en una conferencia y después ya se me complicó todo el día. Pero... No hay problema, profe. Gracias, pero lo mandó, contesto, este ¿sí? último, creo que fue ayer, lo mandó Franco. ¿Me quieren contar algo? ¿Prefieren que se los conteste por mail? Sí, porque sinceramente estamos bastante perdidos y no sabemos cómo continuar con el trabajo. Estamos bastante atascados. Bien. Sí. Profe, sí, me sumo, soy compañera de Agustín. Ah, sí. Y una consulta. ¿Sí? ¿Se puede como inferir en la observación? Por ejemplo... habíamos planteado como algo de ecológico, bueno, ahí te mandamos la grilla para ver si estábamos bien, pero por ejemplo, no sé, si observamos... perdón, Flor, una cosa importante por ir para todos. Yo en la grilla no les puedo decir si está bien o no. ¿Sí? Yo les puedo tirar alguna pista de algún tema, pero... No, sí, o sea, una idea es que... Pero eso de... las dudas, las consultas, sí, porque lo que yo tengo que evaluar al final es si ustedes lograron el criterio, si tuvieron el criterio o no de investigación, ¿sí? Entonces, por eso les pido siempre que las dudas sean puntuales, porque si me preguntan si está bien o no el trabajo práctico, yo no les puedo decir, bueno, modifiquen todo esto y después, claro, siempre va a estar bien, digo, lo que tengo que ver es si ustedes lograron como captar el criterio, digamos, de investigación, ¿no? Eso es lo que tengo que lograr. Perdón, me vino, Flor, bien tu consulta para okay. el tema. Y entonces lo de inferir en la observación se puede, o sea, porque son objetos, digamos, son tachos de basura lo que queríamos observar. Ajá. Entonces, por ahí poner nosotros tachos de basuras y observar cómo la gente, digamos, reacciona. No sé si se puede hacer eso, o sea, como para tener más observación en una determinada calle transitada sería. Ojo que la observación es bastante chata en algún punto, ¿no? ¿De dónde surge la observación? De la psicología, ¿sí? ¿Qué pasaba? Después de Freud hubo como un movimiento reaccionario, sobre todo en Estados Unidos, vieron que son tan prácticos ellos, ¿no? Entonces que Freud, que no sé qué, que el inconsciente, y dijeron, pero muchachos, ¿dónde está el inconsciente? ¿Sí? ¿Qué es el inconsciente? ¿Sí? ¿Por qué supones que la gente, digamos, no sé, actuó de esta manera hoy? Porque en la infancia, el complejo de Edipo y no sé qué, ¿no? Entonces hubo todo un movimiento reaccionario al psicoanálisis. ¿Y qué es lo que dijo la psicología comportamental? Que es de donde sale todo el tema de este tipo de investigación. Lo que dijo es, yo lo único que puedo realmente dar cuenta es por lo que yo estoy viendo. Si la gente hace o no hace, o si tiene o no tiene determinada conducta. Pero no puedo tener más idea que esto que estoy viendo. De ahí surge todo esto que estamos de alguna manera viendo y haciendo, ¿sí?
Pero la verdad Profe, no podemos inferir. Sí, perdón. Creo que la pregunta está más enfocada del lado de si nosotros podemos controlar el ambiente, o sea, si puede ser artificial. Claro, claro. Lo que pasa es que nos movemos un poco a el formato más experimento, ¿no? Justamente la palabra control nos lleva a el... Pero sí podemos poner una cantidad de tachos de basura y ver qué es lo que hace la gente. En la medida que no le preguntemos y que no hagamos... No, sería preguntando, o sea, sería observando, por ejemplo, no sé, si pones un tacho que sea de reciclaje y uno que sea, ponele, solo en la esquina, sin reciclaje, o sea, o si no pones ningún tacho y lo tira en la calle o se lo guarda, digamos, observando así, a eso me refiero, no preguntándole. Ok, no, en ese caso sí, lo que no podríamos decir, bueno, la gente... por ejemplo, la gente tira más en el tacho de reciclaje porque es de un determinado barrio. No podríamos hacer ese tipo de inferencias, o porque ha viajado más, porque vive en un determinado barrio. No, o sea, planteábamos, por ejemplo, en una calle transitada, de esquina a esquina, y ahí pensarlo. Por ejemplo, si se plantea un tacho de basura en la esquina, ¿qué se observa? O si se pone un reciclaje, ¿qué se observa? O un solo tacho a mitad de cuadra, o ninguno, por ejemplo, y observar en esa misma cuadra sería. Ok. Sí, en ese caso sí, no hay problema. Porque la idea es que si no, como que no sabíamos cómo plantear la observación, porque era como muy pocas preguntas y nos quedaba como muy chico, digamos. Entonces, por ahí, de esta forma, tenemos más información y le puede servir como al gobierno de la ciudad decir, no sé, un tacho en la esquina, justo en el semáforo, sirve más que, no sé, poner uno a mitad de cuadra o algo así, por ejemplo, ¿no? Como lo que llegaríamos a conclusiones. Bien, suena lógico. Sí, muy bien, suena lógico. Eso me refería con que estamos atascados, ¿no? Sí, porque no sabíamos cómo avanzar, entonces, bueno, por lo menos con esto ya para plantear, digamos, la investigación y eso. Perfecto. Gracias. No, por favor, a ustedes, chicos. Perfecto. Profe. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan, por el envío. Ahora cuando termine la clase me pongo a mirarlo, ¿sí? El miércoles que viene hay que entregar el informe de observación. Maite, ¿qué tenemos que entregar? Tenemos que entregar la grilla que ustedes están armando, ¿sí? Con sus objetivos, con su marco teórico, ¿sí? Más el análisis de la grilla que yo les di por cada uno de los grupos. ¿Eso se entiende bien? ¿Sí? Tienen en las normas del trabajo práctico, están armadas para lo que era el trabajo práctico de antes. Como no pudimos hacer la observación, entonces le sumamos la grilla que yo les di para que ustedes puedan analizar. ¿Sí? Maite, ¿Profe? ¿claro? Sí, perdón, Johnny. No, cuando le enviemos el análisis, le hacemos copiamos la infografía y la pegamos en el Word, o lo enviamos por separado. La idea es que quede un solo, en la medida de lo posible, que quede un solo archivo. ¿Viste? Yo esto se los había puesto la semana pasada en Webcampus, ¿cómo se llama esta función? En foros. En un foro de Webcampus, yo normalmente les hago un resumencito de lo que hablamos. Mientras voy subiendo el video a YouTube, les voy haciendo como un resumen de lo que hablamos y demás. Fíjense, siempre yo en foros les dejo alguna cosita como para que ustedes tengan como los puntitos de las cosas que hablamos y demás. Y la semana pasada les dejé esto, digo, por si quieren volver y mirar en foros, tienen. Yo normalmente trato de no dejarlo en novedades para que esté como la información más importante en novedades, y cuando me tengo que extender un poquito más voy a foros, o por lo menos bajo estas circunstancias, así lo estoy organizando, ¿sí? ¿Se entiende, Johnny? Sí, muchas gracias. No, por favor. Yo presenté ayer con mi... perdón, no, ¿Profe? Sí. Perdón. No, dale. No, dale. Decimos que somos del mismo grupo. Qué bueno. Tengo una pregunta. Dale. Entre nosotros teníamos una duda ¿qué era procedimientos a utilizar? Pues queríamos saber cuál era la diferencia entre tipo de observación y procedimiento a utilizar. Tipo de observación, fíjate en la PPT
observación que vas a tener, que es un procedimiento estructurado. Porque porque estuvimos viendo también los archivos, eso, los de infidelidad y todo eso. Sí. Y en procedimiento lo que hacía era contar paso a paso, o sea, cómo fue la investigación. La idea es, si yo quiero replicar, bien que lo buscaron ahí, bien. Para eso se los dejé, porque ahí tienen como un ejemplo de cómo se escribe una investigación, digamos, ¿no? O cómo se corta una investigación. Entonces la idea es, si yo quisiera hacer la investigación que ustedes hicieron, si yo quisiera hacer la observación que ustedes hicieron, y estoy en Uruguay, ponele, ¿sí? Que yo tenga todo el procedimiento para poderla replicar en Uruguay. Eso sería la idea de la parte del procedimiento, ¿sí? Igual la pregunta me parece que va también por otro lado, porque en la infidelidad también explica el paso a paso de cómo hicieron la observación. Nosotros, queda fea la palabra, pero tenemos que inventar cómo lo hubiéramos hecho la observación. Por ejemplo, a nosotros nos había tocado el tema de los adultos en los centros comerciales. No, está bien, porque esta vez no hicieron la observación. Tenés toda la razón. Gracias, Cami. Sí. Me cuesta a mí misma pensarlo desde este lugar. Pero claro, ustedes no hicieron la observación, así que la observación no iría. Pero bueno, qué variables se tomaron, qué niveles de medición se tomaron. Pero si le ponemos como una suposición de cómo lo hubiéramos hecho, ¿está mal o no hace falta meternos? Por ejemplo, que fuimos a tales supermercados, entrevistamos observamos a tantas personas, como para darle un poco más de profundidad al tema. Sí, no, genial, Cami, sí, genial. Perfecto. Tengan en cuenta el tema de la muestra, que sea lógico, les quiero un tip ahí importante, tengan en cuenta que sea lógico la cantidad de gente que van a observar. Si van a usar más de un lugar, más de un supermercado, tengan en cuenta esa cuestión. ¿Por qué? Porque no son totalmente iguales. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tocamos variables de psicología, tenemos lo que se llama el cultural bias, o sea, toda la parte de la diferencia que nosotros encontramos porque hay distintas culturas, ¿no? O microculturas. Entonces, si vos ves un supermercado de tal lugar, es muy distinto a otro supermercado de la misma cadena, pero en otro lugar. Incluso, si ustedes ven, a veces incluso pueden encontrar, y esto es es horrible, pero en algunos supermercados de la misma cadena cobran un precio y en otras sucursales cobran otro precio, el mismo producto, la misma cadena de supermercados, ¿sí? Puntualmente pasa muchísimo, o donde uno ve las más grandes diferencias en esta cuestión que les cuento, es con los supermercados que están cerca de los barrios privados más caros. De verdad. La misma cadena. Así que bueno, nada. Digamos, entonces genera diferencias que son evidentes en los niveles de respuesta de la gente. Entonces hay que tener cuidado. Si uno quiere tomar, en definitiva, más de un supermercado o más quiere cambiar el lugar, tiene que tener en cuenta el cultural bias y tiene que aumentar entonces la cantidad, porque aumenta las condiciones, entonces tengo que aumentar la cantidad de observaciones que yo voy a realizar. Por supuesto que lo vuelve más rico el análisis, pero tengo que aumentar la cantidad de observaciones a realizar, ¿sí? Y eso tiene que ser lógico. Si yo hago 10 observaciones en cada supermercado, me va a hacer ruido, ¿sí? ¿Se entiende? Es la cuestión de criterio, ¿no? Que tenemos que tener. Ok. Igual eso lo inventamos. Sí, eso lo inventan todos. Okay. Sí. Okay. Y teníamos más preguntas. Por un lado, si el tema del marco teórico. Sí. Estuvimos buscando y encontramos información, o sea, encontramos informes de los comportamientos, o sea, de lo que queremos investigar, pero no hay nada de Argentina, o sea, hay mucho de otros países. Sí. Queríamos saber si sirve tipo armar como un marco teórico internacional de cómo es por ahí el comportamiento en otros países. No sé, porque no hay nada de acá. Lo que acabas de contar es una triste realidad y habla de un poco lo que les contaba antes, ¿no? Del lugar que le damos a la investigación como país. Ojalá que ustedes puedan generar material, ¿sí? De hecho, uno de los artículos que les dejé fue un artículo que
publicamos en una revista de España con 2 exalumnos míos del trabajo que van a hacer después de este trabajo práctico. Después que entreguen este trabajo ya nos metemos de lleno en el siguiente trabajo práctico. Y tiene que ver con justamente haber publicado ese material, ¿sí? Mi materia puede terminar, el trabajo práctico que ustedes hagan en mi materia puede terminar en un artículo científico publicado en una revista de nivel de marketing afuera, ¿sí? Fíjense que a lo mejor en otras materias no te pasa, ¿sí? En mi materia sí pasa. ¿Por qué? Porque generamos material de calidad, ¿sí? Y me parece importantísimo que lo podamos hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad es que en nuestra profesión lamentablemente no abunda gente que piensa de esta manera. Y la verdad es que requiere compromiso, ¿sí? Pero bueno, uno de los artículos que publicamos es este que está colgado, faltan algunos más colgar, y tiene que ver con la generación de contenidos que sean, digamos, de valor. Lamentablemente, la más de las veces, y tal como decís, lo único que tenemos es material generado en otros países. Es válido igual, contesto a tu pregunta, es válido igual, pero esto que vos decís es preocupante y esto es un poco lo que les decía antes, ¿no? Y es algo que tenemos que empezar a cambiar porque es muy necesaria la investigación. Si ustedes ven a países como Israel, ¿sí? Por ejemplo, son los países que más generan investigación y patentes para un país y es lo único que, digamos, saca un país, digamos, de por ahí, modelos más tradicionales de producción y lo mete en el modelo de la producción de lo intelectual, ¿sí? Que es muy rentable también, pero hay que llegar a altos niveles de generación de contenidos para lograrlo. Así que bueno, nada, se los dejo pensando también, y esto que vos decís es muy cierto. Agreguen todo lo que encuentren, está perfecto, y después lo pueden contrarrestar en función también de, bueno, para el segundo trabajo práctico, si vamos a trabajar con muestra de verdad, con hallazgos que ustedes puedan hacer en sus muestras. ¿Se entiende? Sí. Ok, o sea, podemos armar Sí. así algo. Sí, Ok. Toby. Ok. Pero esto que vos decís, esto que vos te diste cuenta desde tu investigación y todo lo que encontraste, habla de la realidad que lamentablemente tenemos, digamos, en investigación en el país, ¿no? Se los dejo pensando. Bien. Okay. Gracias. No, por favor, me metiste como justo el dedo en la llaga, estuvo buenísimo, ¿viste? Esa pregunta fue genial. Y un poco levanta lo que yo venía hablando recién, ¿sí? El tema de la organización de lo que son los puntos dentro del trabajo práctico es a criterio de cada grupo, ¿no? Cómo ponemos el problema, cómo ponemos los objetivos dentro de la presentación, o seguimos los puntos como están en las pautas, porque hay dos maneras de plantearlos. Por eso, y no sabíamos cómo seguirlos o seguir nuestro criterio. Yo les recomendaría cómo están en las pautas, me parece que les va a ser más fácil. Porque hay una parte que primero pone los objetivos al principio, pero después en otro lado los pone al final, entonces no sé, y aparte habla también de un resumen ejecutivo, que no sabemos si también va para esta parte. Les voy a mostrar lo que está hablando Cami, y es esto. No, perdón. Acá. Bueno, este es el artículo que les decía que armamos con mis exalumnos. Este es el que mencionaban recién y que yo también les mencionaba. Y acá están las pautas de trabajo práctico, que ahora las voy a abrir. Y con esto me parece que también voy a contestar la otra consulta. La otra consulta que me habían hecho recién acerca de hasta dónde llega o hasta dónde va. Esperen que ya mismo les comparto. Esperen que tengo que descompartir y volver a compartir. Acá. Está en violeta, así para que ustedes lo vean y llame la atención. Con todos los profes usamos el mismo esquema, el mismo trabajo.
Bueno, la primera parte, vieron, es el bla bla que suele tener este tipo de elementos y de cosas, ¿sí? Acá están las pautas, ¿sí? Y tienen todo lo que es como un pautado general, y acá está, fíjense, las pautas para realizar el informe de observación. Esta es la parte que más les va, digamos, a servir, me parece a mí, así. Hasta acá. Acá es para el siguiente trabajo práctico, donde vamos a hacer la investigación más amplia. Y les llamo la atención en el fondo que van a encontrar, ¿sí? ¿Qué va a ser, digamos, los requisitos mínimos para aprobar, ¿sí? Y los requisitos mínimos para sacar de nota 7 a 10 para el primer trabajo práctico, que es este que están haciendo, que vale el 20% del puntaje total, y el segundo punto, que vale, la segunda parte, que vale el 80% del trabajo práctico. Cosa que cada uno sepa, ¿sí? En función de lo que va presentando, sobre todo del segundo trabajo práctico, ¿sí? Y de la cantidad de análisis que haga, para que cada uno sepa dónde está parado y qué esperar. Pero Fe. Sí. Sí, justo me acordé que había leído eso. Le quería consultar cuando damos el análisis de los casos. Cuando se refiere a cruces de variables, simplemente es combinar, por ejemplo, rango etario con cantidad de bebidas que consume, por ejemplo. Exacto. Para esta vuelta, sí. Esos son los cruces de variables. Sí. Listo. Sí. Gracias. No, por favor. Para eso, vieron que les dejé un videito también que encontramos y que me pareció que estaba muy bueno de tablas. Tablas dinámicas. Gracias, eso, tablas dinámicas. Me salía la palabra del programa estadístico, de las tablas dinámicas, ¿sí? Por si alguien no se acuerda. Yo calculo que ustedes, por ahí, chicos, por digamos, lo que vienen trabajando y demás en la oficina, muchos de ustedes calculo que usan las tablas dinámicas. Just in case, les dejamos las tablas dinámicas por si alguien no se acordaba muy bien cómo utilizarlas, ¿sí? Y, profe. Sí, John. Tengo una consulta más que nada del caso. Lo estaba viendo y me da que de 60 observaciones, 57 no sacan fotos. Y no me parece que está como al revés, o es así. Le quería consultar si vio el archivo o los tiene en cuenta, porque que no saque nadie foto me parece un poco raro. Mira, esos fueron los datos, son datos reales. Y eso fue bueno. Lo que ustedes, está bueno pensarlo de esa manera. Siempre que uno encuentre una cosa así, ustedes pueden poner que consideran que a lo mejor hubo un error o que habría que analizarlo como recomendaciones y demás, porque está muy bueno el análisis que hicieron, y es lo que uno normalmente hace cuando, digamos, se presenta. Todos van a encontrar algunas cosas que son como para mejorar, y está bueno que las remarquen, ¿no? Como, bueno, nos dieron esta base, pero consideramos que a lo mejor acá o allá o lo que sea hay alguna cuestión para rever, para mejorar, para alguna cuestión así, ¿sí? Con la pregunta de Maite, ¿creen que respecto al análisis de la grilla hay una cantidad de hipótesis que tenemos que plantear o tiene que ser una general? No, miren, chicos, esto es importante, es la pregunta de Lara, ¿sí? La hipótesis viene después. Lo primero que yo voy a plantear es un objetivo general, del cual, para darle respuesta a ese objetivo general, lo voy a dividir, y los invito a ver, esperen que los llevo a verlo. Chiqui, chiqui, chiqui. Acá. Ahí está. Los llevo a ver la primera clase, que nosotros todavía la tuvimos presencial. Les voy a mostrar esta PPT. Y van a ver que ahí tenemos como bien diseñado. Pero de hipótesis nunca, digamos, va antes que el objetivo. Esperen que se los comparto. O sea, hipótesis en esta parte del trabajo no. Sí, tienen que hacer. Sí.
la pueden hacer justamente. Ustedes están leyendo, por ejemplo, que los compañeros nos contaban de lo que habían leído, en otros artículos, en otras cosas, pueden hacer una hipótesis. Esperen que quiero llegar. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, en la clase pasada habíamos hablado de que las hipótesis se hacían de cada uno de los objetivos específicos que habíamos planteado. Es verdad, acá está. ¿Sí? Acá tienen el problema de investigación. El problema de investigación me lleva a un objetivo general y ese objetivo general me lleva a desagregarlo en distintos objetivos y cada objetivo lleva asociado su hipótesis. Lo del estadístico, olvídenselo hoy, va para la segunda parte del trabajo práctico que tiene que ver con la aplicación de estadística específica inferencial. ¿Sí? Pero hasta acá es lo que ustedes tienen. ¿Ahí queda más claro? Profe, Perdón. Dale, creo que vamos a la misma pregunta, así que... Mi pregunta era, para el tema de la segunda parte del trabajo, o sea, nosotras tenemos el siestero, sí. Y mi pregunta era si también para esa parte hacemos los objetivos y las hipótesis. Porque, o sea, yo había entendido que solamente analizábamos la grilla y ahora estoy confundida. A ver, cuando uno analiza, cuando me viene una grilla, digamos, la verdad es que yo tengo que... Los objetivos los tienen escritos en la solapa que está adelante, porque si no es imposible poder analizar, ¿sí? Yo tengo que tener un norte de qué es lo que necesito saber, ¿sí? Por eso tienen los objetivos. Ustedes pueden mejorarlos, pueden criticarlos, pueden hacer un montón de cosas en función de todo esto. Y sí está bueno también para que a la hora de analizar algo tener una base mínima empírica. Por otro lado, digamos, ustedes se vieron como más reducido el trabajo porque no tuvieron que hacer las observaciones, que son bastante tediosas de hacer y llevan bastante rato. Así que bueno, por ahí lo pueden, digamos, de alguna manera compensar desde ese lugar, ¿se entiende? Por eso lo habíamos pensado así en su momento. Bien. ¿Habían ido? Profe, perdón, no, sí, era parte de mi pregunta. Digo, yo te pregunto, porque también digo, nosotros te mandamos un mail, 7 puntos, nos respondiste todo, así que somos de lo que nos respondiste, gracias. Y ahora te pregunto,